Bueno, tenemos con nosotros un elenco de invitados que nos van a apoyar en la presentación, que nos van a dar sus puntos de vista, y con nosotros está, parto por Marisa Kosak. Ella es ingeniera informática con MBA en Dirección de Negocios, diplomado en Transformación Digital, diplomado en UX UI, certificada en Coaching Ontológico de la ECHC. Tiene una amplia experiencia en cambio cultural con foco en Total Experience, foco en el cliente, en los colaboradores, en la tecnología y en la marca. Y yo creo que lo que la define es que es una apasionada de los clientes y actualmente tiene el rol de directora ejecutiva de la DEC Chile, que, como decía, es la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente. ¿Vale? Ella es, yo diría que es la persona que está impulsando con una gran fuerza lo que es la DEC en Chile. También está Sofía Clapp con nosotros, ella es gerente de Business Transformation en EY. Está especializada en innovación y Customer Experience, ha realizado varios proyectos de estrategia digital, diseño de soluciones tecnológicas y analíticas y de diseño de experiencia de clientes, tanto en los ámbitos de B2C, B2B y B2B2C. Bueno, ella cuenta también con un Master Science en Information Systems and Digital Innovation en la London School of Economics, bueno, y algunas titulaciones más relacionadas, y es, bueno, también es psicóloga, psicóloga organizacional en la PUC. Tenemos también a Óscar Bazán, él es gerente de Route to Market y Customer Service de Coca-Cola Andina, área responsable del diseño e implementación de la estrategia de llegada y relacionamiento con clientes, con foco en su satisfacción y en la captura de oportunidades en un contexto de crecimiento multicategoría. Tenemos también a José Ignacio Calle, que él es ingeniero comercial con amplia trayectoria liderando compañías que nacieron en el mundo digital como portalinmobiliario.com, letsbonus.com y también desarrollando proyectos digitales y de e-commerce en relevantes compañías multinacionales. Hoy él es director de soluciones omnicanales en Mallplaza y está liderando el desarrollo estratégico e implementación de diferentes proyectos en la compañía. Es profesor de e-commerce y omnicanalidad en la UAI. Y por último tenemos a Gabriel Lara, él es ingeniero comercial, máster en dirección y desarrollo de servicios en la Universidad Adolfo Ibáñez, coach ontológico de Newfield Network, hoy es COO de Goodmeal, él es nuestro aporte desde el punto de vista de las startups. Y él tiene a cargo los equipos de ventas B2B de Customer Success. Ha liderado proyectos de transformación digital de alto impacto en banca, en telecomunicaciones y con foco en experiencia de clientes. Bueno, tenemos un elenco, unos panelistas que nos van a entregar una visión súper completa. Y voy a partir lanzándole una pregunta a Marisa, ¿no? Y quería saber, preguntándole desde su amplia experiencia en Customer Experience y ahora como directora ejecutiva de la DEC, ente referente dentro del tema de la experiencia de cliente, ¿por qué crees tú, Marisa, que el diseño y gestión de experiencia B2B y B2B2C son hoy un tema tan relevante? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y un honor aquí estar en conjunto con EY representando a DEC. Varios, tanto Coca-Cola Andina como Mallplaza y EY son socios DEC, y pronto esperamos a Goodmeal, que ya lo estuvimos hablando en la antesala de esta charla. Bueno, a ver, ¿por qué es relevante? La verdad es que desde el mundo de la experiencia, hace años que venimos hablando del mundo B2C, con Óscar siempre lo hablamos. Marisa, B2C me dice, pero ¿qué hay de B2B, no? ¿Y por qué es importante? Primero porque me permite diferenciación. O sea, una empresa que trabaja en experiencia de cliente, de verdad que se diferencia. ¿Por qué? Porque tener una experiencia bien diseñada y gestionada hace que, a igualdad de producto o servicio que brindás con tu competencia, tu cliente te recuerde y te elija cada vez, ¿no? Esto tiene bastante similitud con B2C, lo que pasa es que no es tan común encontrarlo. Por otro lado, es relevante porque te permite adaptarte a los cambios que tu cliente está esperando, ¿sí? Hoy día, las expectativas y el comportamiento de compra de los clientes está cambiando. Y si uno tiene una experiencia y aplicó bien la metodología,
va a poder entender cuál es el cambio y qué es lo que mi cliente espera y cómo espera comprarme, con lo cual establezco relaciones de futuro más importantes. Hablando de esto, no tenemos que olvidar que para fortalecer las relaciones comerciales B2B, no me tengo que olvidar, o sea, el B2B bueno implica un B2C bueno. ¿Sí? ¿Qué digo con bueno? Si yo tengo una experiencia increíble en B2B, eso va a ser respaldado en B2C. Si yo tengo que hacer una entrega, la entrega al final va a llegar a un usuario final. Si esta experiencia no está bien resuelta, el que se va a impactar es el usuario final, y al final el usuario final es el cliente de tu cliente. Por eso es tan importante este tema. Bueno, desde ya que hay otro tema re importante que es la tecnología, ¿no? Pero la tecnología bien aplicada. Uno dice, bueno, pongo un chatbot o pongo AI y estoy. No, no, no. Hay que ponerlo con cabeza, por decirlo, ¿no? Es decir, entendiendo, comprendiendo mejor qué es lo que tu cliente necesita y ahí aplicarlo. ¿Para qué? Para hacer automatizaciones o para hacer mejora de procesos. En resumen, el B2B, ¿por qué hay que hacerlo bien? Porque hay un B2C atrás. Y, claro. ¿sí? Entonces, si tu B2B no funciona bien, te aseguro que el B2C no funciona y alguna cuenta te van a pasar en ese sentido. Sí o sí. No sé si te respondí, Pablo. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a profundizar bastante más en todas estas ideas y focos que nos has dado. Bueno, vamos a continuar con la agenda brevemente y aprovecho, bueno, que con la emoción de tener un elenco de tan alto nivel no me he presentado yo. Bueno, yo soy socio líder del área de Business Transformation en EY Chile y bueno, pues nada, empujando con todo el equipo todos estos temas, participando en la DEC y también un apasionado del mundo de los clientes. Bueno, hemos partido con las palabras de bienvenida. Ahora vamos a dar una pequeña presentación muy breve de tendencias y desafíos dentro del mundo de Customer Experience y a partir de ahí ya nos centramos en el panel, donde vamos a ir, bueno, pues lanzando unas preguntas a nuestros panelistas. Mientras vamos hablando, por favor, escriban todas las preguntas que quieran en el Q&A, ¿vale? Ahí pueden lanzarnos las preguntas y le dedicaremos una parte final al final del webcast para contestarlas, ¿vale? Entonces avanzamos con la parte de tendencias y aquí, bueno, parto yo lanzando simplemente 2 o 3 datos para contextualizar lo verdaderamente relevante que es el tema, ¿no? Entonces, la experiencia de cliente es un imperativo en todas las empresas, es algo que sabemos, lo comentamos, y tenemos que el 81% de los líderes de marketing dicen que esperan competir mayoritariamente o completamente sobre la base de Customer Experience. O sea, es un tema verdaderamente crítico dentro, en el ámbito de competencia de las marcas. Tenemos algunos datos más, ¿no? Y tenemos datos que nos aseguran y que nos muestran que las empresas centradas en experiencia de cliente ven un aumento en el compromiso, en el tráfico, en los ingresos, al tiempo que crean valor a largo plazo. O sea, esto no es humo, no es un tema intangible, es un tema verdaderamente tangible que se traduce en valor para el cliente y tenemos que los líderes en lealtad aumentan sus ingresos un 2,5 veces más rápido que sus competidores, también en valor financiero, y tenemos datos referidos a esto, donde tenemos que las empresas que proporcionan una conexión emocional con los clientes superan el crecimiento de las ventas de su competencia en un 85% de los casos. Y tenemos algunos datos más, como por ejemplo que hay una reducción en costos de adquisición de clientes de un 50%, que hay un aumento en ingresos entre un 5 y un 15%, o sea, verdadero impacto, y que hay una disminución en costos de servicio de entre un 15 y un 20%. Entonces, son algunos datos que queríamos compartir para contextualizar y para poner peso a estas conclusiones y a estas ideas que vamos a trasladarles. Y le voy a dar la palabra a Sofía Clapp, que ella nos va a continuar hablando sobre la parte de las tendencias. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Yo voy a hablar sobre 3 tendencias que están impactando la experiencia cliente y también tienen una incidencia relevante en lo que vamos a hablar en este webcast, que es B2B, B2B2C. Es algo sabido que las organizaciones tienen que adaptarse urgentemente a estas tendencias de grandes fuerzas para seguir siendo relevantes en el mercado actual.
¿ya? Este mercado tiene ciertas características que no solamente es cambiante, sino que hay cada vez nuevos competidores que ocupan de forma efectiva las tecnologías para la experiencia. En la tendencia a lo que es cliente, es algo que es sabido hace mucho tiempo, que los clientes transfieren sus expectativas a través de los sectores, ¿no? Siendo imprescindibles, por ejemplo, elementos como la velocidad y la entrega, la personalización, las experiencias agradables. Entonces, es muy importante tener en cuenta que uno no solo compite en experiencia con mi competidor de al lado, sino que con todos los que generan un referente, porque los clientes dicen, ¿por qué no puedes hacer lo mismo? Lo ven como algo obvio. Y esto no solamente se pasa en la experiencia B2C, sino que también B2B, y se habla del fenómeno consumerización B2B. En un mundo cada vez más digital, las personas están acostumbradas a interacciones de calidad, sin fricciones, sin problemas, en el mundo de business to consumer, pero eso ya se está pasando a uno dentro de la empresa, espera el mismo nivel de experiencia en un entorno B2B. Y eso obviamente desafía un montón a las empresas que son B2B o B2B2C. Otro tema importante que ahí comentó Marisa al inicio son las tecnologías emergentes, ¿ya? Que sabemos que generan experiencias potencialmente más memorables, más simples, más rápidas, más personalizadas, y es fundamental saber cómo poder ocuparlas. Y además acá queremos resaltar de que nosotros el año pasado hicimos un estudio en EY que se llama Transformación con Sentido Digital, que fue un estudio regional en toda Latinoamérica, y uno de los resultados que tienen que ver con las nuevas tecnologías es que la principal prioridad, y parece el número 1, el área considera como prioridad para invertir o potenciar la transformación digital es la experiencia de cliente. Sin embargo, dentro del índice que mide distintas dimensiones, que son un total de 8, está en el puesto número 5, o sea, obviamente hay una brecha, queremos seguir potenciándolo, obviamente, y por eso también es una prioridad. Entonces, si todas las empresas, independientes del rubro, pensemos en empresas B2C, B2B2B, B2B, ponen como prioridad lo que es la experiencia cliente, ok, ¿cómo lo podemos hacer de forma efectiva con las nuevas tecnologías? Y el último tiene que ver con la disrupción de nuevos competidores, ¿ya? Son participantes que son inesperados o más esperados que antes, porque están cada vez más presentes, ¿ya? La proliferación de startups cada vez es mayor, generan nuevos estándares de la experiencia, ¿ya? Características que tienen las startups, como nacen digitales, nacen obviamente con ciertos estándares que ahora son cada vez más mínimos, que son experiencias cada vez más personalizadas a nivel avanzado, porque ocupan los datos. Lo otro es que la importancia mobile es un desde, se enfocan en generar experiencias excepcionales en el usuario de forma móvil, porque es el artefacto que más se ocupa, mucho más que el computador. Entonces son mobile first. Experiencias sin fricción, ¿ya? Apuntan a eliminar las fricciones, hacer los procesos y las interacciones muy fáciles, muy rápidas, efectivas, eficientes. Eso obviamente empieza a desafiar cada vez más a las empresas que tienen obviamente una historia más grande. Y también que el servicio cliente desde el inicio es mucho más proactivo. La postventa. Entonces, obviamente cambia los estándares y desafía a las grandes empresas, ¿ya? Bueno, y ya con esto nos queremos ir al webcast, al nivel del panel, ¿ya? Y quiero empezar aquí con Oscar, ¿ya? Oscar, ahí, buenos días. Y quiero que nos cuentes, ya, y le cuentes acá a los participantes, ¿cuál es tu rol, ya, dentro de Coca-Cola Andina, y cómo gestionan lo que es la experiencia B2B, B2C, etcétera, ¿ya? El tipo de experiencia que gestionas actualmente. Hola, buenos días. Sí, yo creo que primero creo que voy a brevemente explicar qué es Coca-Cola Andina, digamos, porque nosotros la marca Coca-Cola probablemente la conocemos todos. Coca-Cola es el dueño de las marcas y en el mundo funciona con embotelladores que son parte de su sistema. Nosotros como Coca-Cola Andina tenemos esa franquicia, por decirlo de alguna forma, en gran parte del territorio de Chile, en parte de Argentina, Paraguay y Brasil. Y en esa lógica, en Chile en particular, nosotros trabajamos con Coca-Cola como nuestro gran socio, digamos, y adicionalmente tenemos la venta y distribución de algunas otras marcas, las marcas de Diageo, de Capel, de ABI, de cervezas y de Viña Santa Rita. En ese contexto,
nuestro rol como embotellador finalmente es conectar a esas marcas y esos productos con nuestros clientes, que finalmente son quienes disponibilizan ese producto a los consumidores. ¿Quiénes son nuestros clientes en ese sentido? Son básicamente el 60% aproximadamente de nuestra venta, que nosotros llamamos B2B, son clientes granulares, que son almacenes del canal tradicional, botillerías, pequeños restaurantes. Entonces, cuando nosotros hablamos del mundo B2B, en general hablamos de ese segmento, de aproximadamente el 60% de nuestra venta, donde trabajamos con estos pequeños emprendedores, por decirlo de alguna forma, que finalmente son los que disponibilizan el producto a nuestros consumidores. Y en ese contexto mi rol específicamente tiene que ver con cómo definimos la estrategia de llegada a esos clientes, cómo trabajamos en los procesos para que tanto desde el punto de vista comercial como de distribución podamos entregar una experiencia satisfactoria. Entonces tenemos desde el lado de la medición, la gestión de la experiencia, pero también muchos de los procesos internos para lograr que eso finalmente ocurra. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentas al gestionar la experiencia B2B? Yo creo que hay un punto que algo se ha comentado, ¿cierto? Ya en la presentación, en general se habla de la experiencia y uno piensa que el mundo B2C se toman decisiones en base digamos, a variables más cualitativas, o a la experiencia, o a tus compromisos emocionales con el producto. En el mundo B2B uno tiende a pensar que es únicamente racional, en función de, oye, la rentabilidad. Entonces yo, como un revendedor del producto, de alguna forma, pensemos en un almacenero, si tengo más margen con ese producto, te compro más, y si tengo menos margen, te compro menos, y al final del día esto es margen por rotación, y no mucho más. La verdad que lo que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo, y que es uno de los desafíos de movilización interno, es que no basta con eso. La verdad que finalmente la elección del consumidor de cara al cooler, digamos, o al refrigerador, ¿cierto?, que está en el punto de venta, depende por un lado, sí, del precio y del producto, pero también de cómo ese socio tuyo, que es ese almacenero o ese botillero, te promociona respecto de tus productos. Y esa promoción que hace no solamente tiene que ver con la rentabilidad que le genera, sino que con cuál es el nivel de complicidad o de compromiso que ha ido generando contigo a lo largo del tiempo. Y en esa construcción de esa relación está súper apalancada en la experiencia cliente, y es uno de los, como cuando hablo del desafío, es como cambiar esta lógica de decir, oye, yo tengo que operar para lograr disponibilizarle a ese almacenero el mejor precio, porque de esa forma le estoy dando el mayor valor, no es únicamente disponibilizarle el mejor precio, sino que es disponibilizarle el mejor precio y un excelente servicio, porque eso le va a generar compromiso con mi marca. Y esa conversación culturalmente es muy compleja, porque tienes un proceso armado, ¿cierto?, para hacer cada vez más eficiente el proceso, independiente de la calidad necesariamente del servicio, porque al final, porque en la historia, cuando uno mira hacia atrás, lo que te ha traído retribuciones tiene que ver con cómo entregas el producto lo más barato y lo más eficientemente posible. Y cambiar ese switch, yo creo que es el gran desafío del cual convivimos, y principalmente porque ahí también lo comentaba, que el mundo de las startups viene del mobile first, nativos digitales, y etcétera. Y nosotros teníamos un punto de comparación que es tu historia, y al final del día uno mira para atrás y dice, oye, yo tenía este P&L, soy el responsable como compañía de mantener estos resultados, y este P&L lo construía con esta lógica, y hoy día tengo que cambiar la lógica y entregar mejores resultados. Y esa transición, cuando además, y también lo hemos hablado con Marisa en otras instancias, la rentabilidad asociada a tu inversión en CX tiene un tema temporal complejo, porque tú hablas del lifetime value del cliente, del valor futuro, cuando la inversión y los costos lo hiciste ahora. Entonces, probablemente en ese contexto de cambio de la industria B2B, el gran tema tiene que ver con cómo movilizamos, cómo logramos desafiar para hacer ese cambio cultural que nos permita acercarnos a este mundo que estaba planteando con esa historia exitosa en función de la eficiencia y la productividad. Oh, excelente, hay un cambio de paradigma importante, es un gran desafío. Sí. Excelente, ahora nos vamos a ir con Ignacio. Ignacio, también la misma pregunta que de inicio de Oscar, o sea, cuéntanos cómo dentro del contexto y el tipo de industria, mercado donde está Mallplaza, viven lo que es la experiencia B2B, B2B2C. Y dentro de tu rol, obviamente, ¿cómo gestionas esto? Entonces nosotros dejamos de llamarnos centros comerciales y pasamos a ser centros urbanos. A ver, tenemos más de 2.500 tiendas y tenemos más de 270 millones de visitas. Entonces,
tenemos casi la cadena completa, desde un B2B donde la tienda está buscando un lugar con mayor flujo y un cliente que quiere hoy día cambiar sus modelos de visita, más que transaccionales, son mucho más enfocados al disfrute, a cómo lo paso bien, cómo encuentro lo que busco, cómo me divierto. Desde mi rol, toda la parte de omnicanalidad, estamos buscando cómo ese cliente, que hoy día ese cliente, el mayor problema que tiene es que es mucho más rápido que las empresas. El cliente se mueve entre el digital y el físico con un flujo que a nosotros como empresa nos demoramos 6 meses y él ya se cambió de teléfono, cambió el uso, empezó a usar otras cosas, sale una startup como GoodMeal y empieza a influir en ese cliente que después llega a un centro urbano, a un food court y quiere cambiar la manera de consumir. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tenemos 600 tiendas que abrimos el año pasado, o sea, el año pasado abrimos casi 1,6 tiendas por día. Entonces, ese onboarding de cliente B2B tiene que estar muy de la mano con qué quiere el cliente B2C para poder armar esa cadena. Porque si no, lo que nos termina pasando es no teniendo la oferta comercial correcta, no teniendo los servicios. Hoy día dentro de nuestros centros urbanos, de los 25 que tenemos en la región, tenemos registros civiles, tenemos clínica, educación. Al final, el centro comercial se ha transformado en un tipo de plaza, lo que era la plaza antigua donde la gente se juntaba, o el barrio comercial, y más para disfrutar los espacios que tenemos hoy día. Y eso cuesta desde el punto de vista de, como decía Oscar, cómo rentabilizamos la inversión en CX desde el punto de vista que es algo necesario que tienes que invertir, pero que los costos se van a ver hoy y se reflejan en un mayor NPS, en una mayor frecuencia de visita, y cuando armáis el P&L, tiene que ver mucho más con, ok, ¿qué estamos invirtiendo hoy? ¿Y cuánto es ese cliente el que te retribuye en un boca a boca, en una visita más regular, hacia el día de mañana? Súper. No, ahí ya responden también los desafíos, entonces ahí lo hiciste de una. Bueno, ahora Gabriel, ya de GoodMeal, ya la startup acá invitada. Cuéntanos cuál es, bueno, cuenta un poco lo que es GoodMeal para los que también no conocen. ¿Cuál es tu rol y qué tipo de experiencia gestionan ustedes? ¿Ya? Y después, obviamente, también los desafíos que están enfrentando. Sí, obvio, de todas maneras. Bueno, sí, para darle un poquito de contexto, GoodMeal es una app que nace hace 2 años y medio y lo que hacemos es que ayudamos a los negocios de comida que tienen excedentes de alimentos a que lo puedan vender a través de nuestra plataforma y para que los usuarios puedan comprar estos excedentes de alimentos a un precio reducido con descuentos que van desde el 50%. Entonces, esto no solamente tiene como impacto económico en los negocios o no solamente tiene un beneficio para las personas que pueden comprar alimentos con un buen descuento, sino que hay un tremendo impacto medioambiental, porque hay mucha comida que no termina en los vertederos y hay una serie de efectos que tiene eso con el medio ambiente. Y yo puntualmente ahora estoy a cargo de todo el equipo de ventas, es decir, de todo el equipo de adquisición de nuevos negocios, de ir a buscar a estos negocios que sean parte de la aplicación, que se puedan unir y que puedan empezar a reducir este desperdicio de alimentos. Y también estoy a cargo del equipo de Customer Success, que es súper vital y súper importante para nosotros, porque una vez que los negocios ya son parte de la app, este es el equipo que se asegura de que estén teniendo la mejor experiencia, de que estén realmente pudiendo sacar todo el excedente de alimentos con nosotros y de que estén viendo todos los beneficios. Así que en ese sentido te diría como los desafíos, de lo como les dije, somos una empresa bastante joven y un poco lo que nos pasó y lo que fue bien desafiante fue entender un poco el tono y qué propuesta de valor le hacía sentido a cada actor dentro de la empresa. Creo que en un principio, los primeros meses, quizás era siempre un discurso súper medioambiental, pero finalmente cuando tú le vas a vender, sobre todo en las cadenas más grandes que tienen, no sé, más de 100 puntos de venta, y le vas a vender a alguien, al gerente de operaciones, al gerente de finanzas, y le empieza a hablar de los beneficios medioambientales, puede que a él a nivel personal sí le importe el medio ambiente, pero los KPI bajo lo que nos van a medir en la empresa o cuál es su rol dentro de la institución, no están los KPI de medio ambiente. Entonces, ha sido en ese sentido como súper desafiante e interesante empezar a buscar y empezar a entender estos diferentes buyer personas que existen dentro de la institución, dentro de las organizaciones y ver cómo le empezamos a hablar a cada uno. Por ejemplo, desde el equipo Customer Success, algo que intentamos hacer siempre es como nuestro punto de contacto generalmente es la persona de canales digitales, pero le enviamos, le decimos como, oye, mira este reporte, creo que al equipo de finanzas le puede interesar, o le puede interesar al equipo de operaciones. Entonces, le hacemos un poco el trabajo fácil a nuestro punto de contacto, a que reenvíe este correo,
y que finalmente toda la organización entienda por qué desde las diferentes aristas es importante tener Goodmill y por qué le está teniendo un impacto positivo. Así que eso ha sido un poco desafiante, pero yo creo que ya estamos llegando a una fórmula un poco más concreta. Súper, excelente. Bueno, hemos visto distintas realidades de cómo se vive esto, de lo que es experiencia B2B, B2B, B2C. Y ahora le quiero dar la palabra a Marisa Cosa, que es experta en temas de experiencia cliente, y que también nos cuente cuáles son las principales diferencias cuando hablamos de B2B y B2C, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? ¿Cuáles son las principales dimensiones? Así que ahí, Marisa, por favor. Bueno, miren, las principales dimensiones son varias, pero empezando por volumen y valor, ¿no? En realidad, en lo que es B2C, son altos volúmenes, que si bien, como decía Gabriel, uno hace los arquetipos, el buyer persona y todo, pero al final son altos volúmenes. Sin embargo, en B2B es poco volumen, pero de alto valor. Entonces, las dos cosas son importantes, ¿no? Porque capaz que hablo con pocos clientes, pero de un valor enorme, ¿sí? Cosa que en B2C es más masivo. En lo que tiene que ver con servicios y productos, siempre en B2C uno encuentra un valor, una solución estándar. Es decir, yo puedo querer comprar algo y puedo tener varias alternativas, pero al final es estándar. Nadie lo va a personalizar para mí. Sin embargo, y un poco lo decía Oscar también, el B2B espera soluciones a medida, porque justamente es lo que decía yo al principio, que una de las bondades es que esto lo va a diferenciar. Con lo cual, ahí cuando hablamos de experiencia, tenemos que conocer muy bien al cliente y entender qué es lo que mi cliente quiere. Otra gran diferencia es cómo capto esto, ¿no? Porque el B2C es un marketing, medios masivos y demás, y en cambio el B2B es un tema de cercanía, lo decían varios de mis compañeros del panel, ¿no? ¿Cómo yo me relaciono? Antes era, bueno, te vendo el precio más bajo y listo, y ahora no es tan así. Ahora tengo que tener una cercanía, tengo que tener un contacto, etc. El proceso de compra creo que es lo que tiene mayor diferenciación en lo que es B2B y B2C, ¿sí? Aunque Oscar dijo que está cambiando, pero el B2C compra así como por impulsividad, ¿no? Basado en emociones. Bueno, esto los que estamos en este mundo lo conocemos. Sin embargo, el proceso de compra en B2B es lo que creo que como experiencia de cliente es lo que más hay que abordar. Primer tema, ¿sí? Y lo dijo recién Gabriel, hay múltiples interlocutores. En un proceso de compra de B2B hay múltiples interlocutores. No tengo un solo buyer persona o arquetipo, como lo quieran llamar. Tengo varios, y yo tengo que entender quién es quién. Quién es el que decide, quién es el que compra, quién es el que me va a pagar el precio, quién es el que al final lo va a poner en la góndola. O sea, eso son todos mis interlocutores, y todos ellos tienen que dialogar, ¿sí? Además, bueno, a veces el proceso es más largo, ¿por qué? Porque la decisión de compra no la toma uno solo. En B2C la toma el consumidor y punto, va, compra y listo. Pero en B2B no. Entonces, ahí creo que en lo que hablamos de B2B es donde hay que poner más el foco. Y por último, lo decías tú también, lo que tiene que ver con el servicio postventa, ¿no? El servicio postventa en B2C, bueno, son los canales que conocemos, es una relación transaccional. Pero no es así en B2B. En B2B, la postventa hace la diferencia. Alguien te elige, porque al final, si bien en algunos casos puede ser, el cliente B2B puede elegir muchos lugares para comprar, pero te va a elegir por si cuando tiene un problema se lo resolves, te va a elegir por si cuando necesita una consulta estás ahí. Y eso es lo que hay que personalizar, tanto entre comillas, humanamente como con tecnología, ¿no? Entonces les diría, las diferencias son volumen y valor, servicio y producto, cómo capto, cómo es el proceso de compra y cómo es el servicio postventa. Súper, excelente, ¿eh? Muy buena concepción, resumen, ahí empieza también a ordenar un poco el cómo poder abordar cada uno de forma más precisa. Súper, pero ahora bueno, voy a partir al revés, voy directamente a Gabriel, ya que fue el último. Bueno, Gabriel obviamente, dado que es una startup digital, ¿ya? Que es B2B2C, y tienes que obviamente también poder gestionar la experiencia con obviamente las empresas que tienen que
tienen estas good bags, que son las mermas, que obviamente las venden a clientes finales. ¿Cómo logran gestionar ambas experiencias ya de forma efectiva y qué desafíos tienen ligados a eso? Sí, es un tema porque eso empieza un poco desde la venta. Nos pasa muchas veces, nosotros tenemos como una regla porque entendimos que para que sea realmente esto atractivo con los clientes, los descuentos tienen que ir desde el 50% de los productos finales. Y muchas veces nos pasa con negocios que están entrando, negocios nuevos, negocios grandes, negocios chicos, de todo, que intentan como mover esta regla y dicen, oye, pero por favor, dame a mí un 40, hazme una excepción, y qué sé yo. Y yo creo que ahí es súper importante que a nivel de la propuesta de valor como compañía hay que tener súper claro qué funciona y qué no nos funciona y qué nos sirve finalmente. Entonces, creo que ahí, como que por un lado, las reglas de lo que funciona como compañía tienen que estar súper claras. Y del otro lado también es como, existe todo un rol de educación, puntualmente en el tema de nosotros, que son excedentes de alimentos. Entonces, para que tengan un ejemplo, por ejemplo, si ustedes compran un pack sorpresa una vez en algún lugar de cheesecake, por ejemplo, si tenemos Factory 9, puede venir un cheesecake que le falte una punta, o que tenga algún desperfecto visual, pero que está en perfectas condiciones. Entonces, ahí también ocurre un equilibrio que o nos ha ocurrido que hay ciertos clientes que creen que esto es una app de descuento, por ejemplo, y probablemente en nuestro proceso de onboarding o algo no hicimos tan bien o que podríamos estar haciendo mejor para que entiendan que se trata de excedentes de alimentos, que hay un propósito de fondo mucho más profundo que solamente obtener un 50 o 60% de descuento, y eso obviamente ha repercutido en los negocios que están asociados, porque hay veces que hay clientes, por ejemplo, han alegado porque el cheesecake no estaba perfecto, y para nosotros como, ¿cómo? Si obviamente un excedente de alimentos puede pasar esto. Entonces, creo que es súper importante ahí el tema de manejar las expectativas a nivel del B2C, a nivel del B2B, pero también hay veces que es súper complejo, porque imagínense, no sé, en Starbucks que tiene 150 puntos de venta, tiene que haber un lineamiento súper poderoso desde arriba, y por eso iba antes a lo que decía, como en el fondo, que todos estos buyer personas o tomadores de decisiones en las organizaciones grandes estén súper alineados para que eso sí tenga una bajada a los puntos de venta. Y por otro lado, que también es desafiante el tema de ir educando a los usuarios y que puedan entender súper bien el contexto de la compra y qué está pasando. Así que eso sería un poco el desafío de los dos mundos, pero sí creo que es súper importante poner un esfuerzo en setear expectativas y educar en ambos lados. Excelente. Bueno, yo voy a ahí tomar lo que has estado comentando para hacerte la segunda pregunta, pensando que hay una startup que ya ha tenido un crecimiento importante. Yo sé que ahora tú estás viviendo en Colombia, y hay una expansión. Sí, y ahí, bueno, dado que es esta startup que ha crecido de forma ahí, considerable, ¿qué desafíos han enfrentado ya en relación al mundo B2B y B2C, pensando en como propuesta de valor general que ustedes tienen? Sí, así, este es un tema que ha dado hartas conversaciones y hartas discusiones internas. Yo creo que finalmente todo se traduce en cómo le hablas al usuario, B2B o B2C, y cuál es el mensaje que entrega y qué es lo que realmente le importa. Yo creo que ahí lo que comentó Oscar un poco, que dijo que en el fondo habían tenido ciertos descubrimientos, que se creían ciertas cosas, pero en realidad valoran otras cosas. O sea, hemos hecho toneladas de llamados, encuestas, creación de buyer persona cualitativo, y muchas veces lo que te dice el B2B o lo que te puede decir el B2B te puede llamar mucho la atención en cuanto a cuáles son sus motivaciones por estar en la aplicación. Entonces, creo que ahí es súper importante como en ese sentido ser súper racional, dejar un poco de lado lo que tú crees, y finalmente la respuesta te la va dando el cliente. Entonces, a partir de eso, tú ir diseñando la experiencia, o lo que decía también al principio, dentro de la misma organización, por los KPI diferentes que tiene cada área. Obviamente el mensaje con el que le tienes que hablar a cada uno es súper diferente, y creo que eso, como dije al principio, fue algo que quizás nos costó un poco al principio. Teníamos un mensaje bastante plano, y la diferencia que hemos visto, el interés que hemos visto, cómo preparamos una cuenta antes de abordarla, enviándole X mensajes por mail, por LinkedIn, a la persona de finanzas, para que entienda, oye, mira,
tus indicadores van a aumentar así, o a la gente incluso de marketing, oye, mira, tu negocio tuvo, no sé, 80.000 visualizaciones orgánicas en TikTok, es como que se empieza a ser bastante evidente porque Goodmill debería ser parte de la organización y hace que el camino finalmente sea mucho más fácil. Perfecto, excelente, muchas gracias. Bueno, ahí nos vamos con Ignacio. Y bueno, me gustaría hacer una pregunta similar a la que hice a Gabriel al inicio, que tiene que ver con, dado que ustedes también son B2B2C, ¿cómo gestionan ambas experiencias y las posibles fricciones que se pueden generar? ¿Ya? Dado que al final es una propuesta de valor, ¿cómo lo hacen? A ver, creo que hay cosas media extrañas. Son dos experiencias separadas. El tema está en que el B2B tiene exigencias distintas y lo tratáis mucho más como un onboarding y cómo tomas los desafíos de ese B2B. Voy a poner una tienda como ejemplo. Cuando abre una tienda, esa tienda tiene ciertos desafíos que necesita cumplir para poder estar abierta a visita. Pero también la visita y el B2C, cuando gestiona la experiencia, tienes que hacer ese match entre los dos. Entonces, ese onboarding desde un B2B y qué buscamos cuando buscamos un socio comercial, un tenant, un restaurante, un cine o un registro civil, por ejemplo, ¿qué estamos buscando para ofrecerle a ese B2C? Entonces, ¿cómo gestionamos esas dos instancias? Primero, entendiendo muy bien al consumidor, entendiendo muy bien al cliente final, para que después poder matchar esas necesidades con lo que traemos del B2B. Por ejemplo, hace un mes inauguramos el mercado del 14 en Vespucio. Es una propuesta que en Chile no existía, y lo que estamos haciendo con eso es traer algo que en Colombia y en Perú nos funcionó muy bien, y abriendo un nuevo polo gastronómico. Si ustedes me preguntan, tal vez hubiera sido mucho más simple, mucho más económicamente rentable abrir un food court tradicional o modificar el food court actual, pero quisimos cambiar esa experiencia desde el punto de vista que hoy día hay 14 restaurantes juntos con una estructura y una experiencia totalmente distinta que le ofrece a todos los visitantes de Vespucio una nueva manera de relacionarse, una nueva manera de visitar, y también nos permite entender ese consumidor de una manera distinta. Y al medir NPS tanto en el B2B y en el B2C, y cruzarlos y entender qué es lo que están viendo los dos, te permite entender de una manera mucho mejor y construir esa experiencia. Y ojo, dentro del B2B tenéis quizás 4 o 5 layers de journeys distintos, lo que es un retailer, lo que es un supermercado, lo que es un restaurante, y al otro lado tenéis todos los buyer personas, pero los buyer personas para nosotros son mucho más los mood de visita que tiene una persona. Hay personas que van directamente a armar algo más transaccional. Ejemplo, cuando armamos los Click and Collect, el despacho a casa, lo que pensamos es en esa persona que no tiene tiempo y está tratando de maximizar entrar y salir del mall, versus alguien que quiere ir a ver una película y después se va a quedar en el centro urbano tratando de disfrutar un poco más. Entonces, tenéis que lograr matchar esas dos experiencias de una manera mucho más fluida, y a eso meterle la dificultad que decía Gabriel también de cómo lo hacemos en el digital y en el físico. Porque tenéis que unir los dos mundos, no podéis mantenerlos separados. Súper, y justo tiene que ver con la pregunta que te quería hacer. Ya, yo sé que tú estás a cargo de la estrategia omnicanal, y bueno, y el rol de la experiencia digital. ¿Cómo lo viven eso dentro del contexto de experiencia B2B2C en Mallplaza? Tiene que ver con cómo tenemos lo mejor de los dos mundos. Hay un proyecto que se llama Market Plaza, donde nos traemos sellers de un falabella.com y los ponemos en el mundo físico. La pregunta es simple, ¿no? Pero ¿qué pasa? El problema es que el e-commerce y el mundo digital no es más del 20% de la venta del retail o de las transacciones. Entonces el físico sigue siendo relevante. De hecho, Gabriel lo sabe mejor que yo. Si yo le digo a un restaurante, cierra todos tus puntos y vende solamente por Dark Kitchen, tampoco va a llegar a crecer. Y hoy día hay mercados saturados. Entonces el cliente muchas veces ve una marca en el digital, la busca, y si sigue viviendo solamente en el mundo digital, no va a poder conectarse con ella. Versus el lograr que esas experiencias digitales se palpen en el físico y lograr traer marcas que nacieron muchas veces en el digital hacia el físico. Ejemplo, tratar de vender un perfume por una página web cuesta, me tocó hacerlo en Natura, pero cuando tú logras hacer que esas experiencias bajen al mundo físico y estén donde están los consumidores, como decía Oscar, cuando llegan a la botillería o al almacenero, ese almacenero tiene que tener la camiseta puesta para ofrecerle y rentabilizar
la visita de ese cliente. Y lo que hacemos para manejar ese mundo digital es unir los dos mundos y entender cómo ese cliente se mueve. No sirve de nada que mis experiencias separadas, porque lo que termina pasando es que el cliente es más rápido y se rompe esa experiencia en muchísimos puntos, ya sea pago, ya sea búsqueda, ya sea horarios de atención. Entonces tenéis que lograr unir esos dos mundos. Súper, excelente. Bueno, ahora nos vamos con Oscar. Ahí, Oscar, tengo una pregunta para ti que tiene que ver con los principales desafíos que has enfrentado en la gestión de la experiencia B2B, ¿ya? Y cómo los han abordado en Coca-Cola Andina. Dale. Creo que algo comenté al principio, digamos. Yo creo que el gran desafío, primero tiene que ver con entender a los clientes. Yo creo que uno que, si hablamos de experiencia, creo que lo mencionó también Gabriel, cómo logramos sacarnos los paradigmas con los cuales uno viene, con los que uno cree, para realmente escuchar a los clientes. Yo creo que ese es como de libro, pero es claramente el primer desafío. Y el segundo desafío es cómo enganchar eso que el cliente te declara como relevante con su comportamiento de compra, ¿ya? Y yo creo que esa es la gran dificultad que tiene el B2B. La verdad que en el B2C, cuando uno lee estudia un poco el cuento, uno ve que hay mucha correlación. Entonces, lo que el cliente B2C declara, efectivamente es lo que, en términos generales, lo traduce en su comportamiento de compra. En el mundo B2B, como que hay ciertas cosas que tú das por descontadas, ¿vale? O sea, el precio, el cumplimiento, la confianza, y sobre eso tú tenés que ir construyendo esta relación de largo plazo. Entonces, como que un cliente te va a declarar, oye, sabes que todas estas cosas son súper importantes, probablemente muchas de esas más relacionales que transaccionales, son muy importantes para mí, pero si le subiste el precio, chao, el otro dejó de ser relevante. Entonces, para dar un ejemplo, hay un equilibrio entre entender realmente de las cosas que te declara, cuánto de eso efectivamente se van a traducir en un cambio en el comportamiento de compra, ¿ya? Y creo que el gran desafío que tenemos desde el mundo B2B en particular es encontrar la monetización, la rentabilidad, cómo se justifica invertir en cosas que no te mueven directamente la transacción, que sí ganas en la relación, que sí conceptualmente y por convicción te debería construir una relación de largo plazo con ese cliente, pero que no se traducen inmediatamente en un cambio en el comportamiento de compra. Y cómo encontramos ese equilibrio entre los puntos, probablemente es el gran desafío, ¿ya? Y lo otro, lo que nos pasa también, es que como hay menos, y también lo hemos hablado con Marisa en otras oportunidades, como hay menos estudio, hay menos literatura al respecto, cuesta más demostrarlo, y uno va al caso específico y tú, bueno, encontráis ciertas correlaciones, encontráis ciertos comportamientos, pero tampoco tenéis historia de 5 años para entender si el lifetime value que estáis suponiendo en función de 2 puntos de los últimos, no sé, 12 meses, es relevante o no es relevante, o podéis confiar en esa información o no. Entonces, cuando te encontráis con que el cliente te declara una cosa, que su comportamiento de compra todavía no eres capaz de relacionarlo directamente con eso, y por lo tanto traducirlo en rentabilidad para el negocio es difícil, el convencimiento y la movilización interno es difícil. Entonces, como Gabriel decía, oye, tú vayas donde un gerente de finanzas que personalmente está súper de acuerdo con el medio ambiente, pero internamente lo miden por otra cosa, ¿cierto? En su empresa. Acá te pasa lo mismo, no hay nadie que te vaya a decir que una empresa B2B, digamos, no está comprometida con entregar un buen servicio, porque efectivamente desde lo conceptual todos lo están. El punto es hasta dónde estáis dispuestos a invertir en eso. Yo creo que el gran desafío termina siendo en cómo eres capaz de rentabilizar o entender la rentabilidad más bien asociada a un esfuerzo en aspectos relacionales que hoy cuesta ver que en el B2B se traduzcan inmediatamente en aumento de la transacción, en ticket de compra o en alguna cosa que te ayude a verlo. Evidentemente en el largo plazo tiene que pasar, pero porque efectivamente, o si no estamos como que se nos rompen todos los esquemas, ¿cierto? Pero nos cuesta demostrarlo en el corto, y esa falta, esa dificultad para demostrarlo hace que todo sea un poquito más complejo. Probablemente ese es el gran desafío al que nos enfrentamos. Súper, excelente. Te voy a hacer la última pregunta, pero voy a pedirle al público que ya prepare sus preguntas, porque vamos a pasar después a la sección de preguntas ahí de la audiencia. Ya tengo 2 ahí identificadas, pero ahí los invito para que puedan ahí preguntarle incluso directo a los panelistas. Y bueno, Oscar, obviamente todos conocemos Coca-Cola,
o nacimos con Coca-Cola, es una marca ahí antigua que todavía nos acompaña, bien relevante, y sabemos que invierten mucho en lo que es la experiencia, la marca de cara a B2C. Eso no es un elemento diferenciador para Coca-Cola Andina el preocuparse por una experiencia B2B, así con el mismo, Sí, la misma fuerza que tiene de cara al B2C. creo que son complementarios. Al final, lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de marketing de las marcas, la verdad que lo que hace es que el consumidor te busque, ¿ya? O sea, que el consumidor te tenga en mente cuando te vea, te quiera consumir, ¿ya? Entonces, por un lado, te comunicas al consumidor y a través de medios masivos y a través de un montón de cosas para que tus marcas sean relevantes, para que sean de preferencia del consumidor, para que también puedas tener una estrategia de precios que sea relevante y que te permita tener bien posicionados tus productos. Pero para que eso ocurra, por cómo es nuestra estructura estratégica, digamos, tenéis que lograr que ese consumidor encuentre el producto en el punto más cercano a su casa, digamos, o a su ocasión de consumo. Entonces, si yo voy a comprar stock y voy a comprar en el supermercado, tengo que estar en el supermercado correctamente ejecutado, en buen precio, ojalá en frío, si es que es para las instancias, dependiendo de la ocasión de consumo en la cual lo voy a consumir. Después, del otro lado, si es más bien al paso, o si es más bien para una compra de spot, para consumo en el momento, también necesito que, si paso por un C-Store, si paso por un almacén, esté el producto disponible. Y esa lógica de disponibilidad efectivamente requiere de que el mundo B2B funcione y que las fricciones no estén. ¿Para qué? Para que el producto esté disponible, correctamente ejecutado, con el precio correctamente marcado, al precio ganador. Y todo eso depende del nivel de confianza que tú vayas desarrollando con tu cliente, digamos, que sería el almacenero, el bodillero, etcétera, etcétera. Y esa lógica hace que al final del día esto como que lo abordas por dos partes. Tienes al consumidor, lo abordas por la comunicación de las marcas y lo abordas por la disponibilidad en el punto de venta y la ejecución del punto de venta. Y esos dos puntos hacen que al final del día el consumidor conoce el producto, lo entiende, valora tu marca y al mismo tiempo lo encuentra bien ejecutado y complementa eso y dice, perfecto, voy a tomar esta decisión de consumo. Y solo para terminar ese punto, uno cuando nosotros hablamos de Coca-Cola, uno siempre piensa en la Coca-Cola y la verdad que la marca Coca-Cola es muy potente y efectivamente por recordación de marca, por brand love, por un montón de cosas, es la preferida de los consumidores. Pero también tenemos un montón de otras marcas que no necesariamente el consumidor es su primera opción o es lo que tiene en mente al momento de consumir. Y ahí la relevancia de cómo enganchas con este socio, que sería tu canal o tu cliente con el cual vas a llegar a ese consumidor, es fundamental, ¿ya? Y ahí cuando uno empieza a ver cómo se mueve el comportamiento, efectivamente en categorías de jugos, de aguas, en alcoholes, donde probablemente no tienes el poder de marca que tienes en Coca-Cola, se vuelve cada vez más relevante que ese almacenero, ese botillero, ese restaurante te ofrezca, estés en la carta, al momento de que te sientas en un restaurante y te preguntan qué quieres tomar, el garzón te pueda ofrecer algo que esté asociado al producto. Muchas de las veces se toma la decisión en ese momento. Y todas esas cosas dependen de la experiencia del cliente B2B, porque finalmente es él el que hace el nexo final y es el que tiene el momento de la verdad, ¿cierto? Nosotros en experiencia de cliente nos siempre hablamos y el momento de la verdad es este. Chuta, acá el momento de la verdad de tu producto no lo tienes tú, lo tiene un tercero, que sería tu cliente, y ese cliente requiere una experiencia contigo y un compromiso y un camiseteo con tu marca que tienes que haber desarrollado con una estrategia de experiencia. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a las preguntas del público. Y acá hay una de Oscar Camarillo que me interesa harto porque tiene que ver con el mundo de los datos, Data Analytics. Y le pregunto directamente a Andina y Mallplaza. ¿Ya? Como habla de las inversiones que han hecho en Data Analytics que se han realizado para mejorar la experiencia, ¿ya? O qué tipo de proyectos. Imagino qué proyectos han hecho ligados a lo que es Data Analytics en sus empresas. Y qué tipos de insight cuantitativos han obtenido, ¿ya? Y si es que es suficiente o no medir solamente lo que es NPS para gestionar la experiencia. No sé quién quiere empezar. Ignacio, tú primero, yo estaba hablando. ¿Sí? Dale. No, yo voy miren, a ver, entendiendo que nosotros nos visitan 270 millones de personas al año en 3 países, hoy día tenemos capacidad de identificar clientes, tenemos casi capacidad de identificar 750.000 clientes al mes. Sabemos cuándo un cliente llega, sabemos
cuando entra al mall, ya sea vía parking, ya sea vía el Wi-Fi. Podemos hablar con ellos de manera distinta, o sea, enviarles notificaciones push, saber cuáles son sus preferencias. Una cosa que creo que es principal, el NPS es el desde. Es el mínimo igualizador para todo. De ahí hacia arriba tenéis índices de experiencia, tenéis medir los journeys cada cierto tiempo, entender realmente con encuestas, ya sea súper puntuales al final de una experiencia, cómo estuvo, versus encuestas en profundidad, entender también cómo saber qué usar y quién usar. Muchas veces cuando decís, no, pero tenemos un montón de tecnología que a veces es un poco intrusiva. Si llego al mall y me llegan 4 mensajes, la cantidad de toques que uno tiene que diseñar para ser relevante, o sea, si, por ejemplo, la Sofía tiene una boba chica, si yo le mando pantalones para 16 años, una oferta, no es relevante, versus si le mando una oferta pañales, es totalmente distinta, y eso tiene que ver con tener muy mapeado quiénes son tus clientes, cómo funcionan y cuáles son sus necesidades y motivadores, versus la capacidad de tus partners B2B, de tus socios comerciales, de generar esa oferta, y que generalmente cuando uno dice, no, quiero tracción en mi tienda, ya, pero ¿quieres tracción de compra? ¿Quieres tracción de marca? ¿O solamente quieres que entre gente a tu tienda a pasear por la tienda y tu tasa de conversión va a caer? Entonces, cuando manejáis esa analítica, tenéis que, hemos hecho inversiones, ya sea en Data Lakes, tenemos bastantes sensores puestos dentro del mall, y eso, como decía Oscar al principio, alguien te dice, quizás hoy día la inversión es mucha, y la empezáis a pagar en el tiempo, pero tiene que ver con una creencia y un planteamiento estratégico de que el cliente al centro, y entender a tu cliente, te va a rentabilizar y va a ser una ventaja competitiva a mediano o largo plazo. Súper, gracias. Vale, Oscar. Sí, solo complementar para no repetir lo mismo, creo que hay dos cosas que son súper relevantes. Uno es la integración. Yo creo que algo Ignacio lo decía, que es, uno de los puntos que uno está tentado es, oye, esta tecnología es súper buena para esto, esta tecnología es súper buena para esto, pero cuando empecé a tener un ecosistema donde todas las cosas están desintegradas, al final del día generáis un problema para el cliente y no un valor. Entonces perdís la potencialidad de ese valor. Entonces uno de los valores que creo que a nosotros nos ha servido es que la tecnología, cómo logramos que todos los servicios, digamos, tecnológicos estén a servicio de que tú tengas la información consolidada del cliente en un único punto. Y el otro punto creo que tiene que ver con cómo esa información, efectivamente el NPS es como la métrica de afuera, pero es muy difícil gestionar el NPS, porque al final del día depende de muchas variables. Y creo que lo más importante, para nosotros al menos, ha sido entender cuáles son las palancas operacionales, digamos, o sea, cuáles son los KPIs que tú sí articulas, que al final del día, en términos generales, tienen impacto en ese NPS. Entonces, al final del día, tú no gestionas el NPS, tú estás gestionando, no sé, 6, 7, 8 distintos procesos internos que por análisis, por cruces de información, por miles de cosas, te demostraste que tienen impacto en el NPS, y al final del día, afortunadamente, hasta ahora hemos logrado encontrar esas cosas. Entonces vais mejorando en ciertos aspectos operacionales que se traducen arriba, y de ahí la tecnología lo que te permite es data lakes y todo, para poder generar servicios de datos que, oye, sabéis que cruzando toda esta información, este es el punto que te va a permitir mejorar ese proceso, y a través de la mejora de ese proceso, eso es lo que te va a mejorar, impactar el NPS. Perfecto, excelente. Bueno, quería extender igual la pregunta a Gabriel, más que nada porque, bueno, como startup nació digital, nació con todos los dashboards de data, entonces, ¿cómo lo viven ustedes? Sí, fue súper interesante porque, claro, como decís tú, Sofía, desde el día 1 tuvimos datos. Obviamente igual éramos una empresa bien chica, entonces gestionar esos datos muchas veces era complejo. Ya hemos llegado a un punto que tenemos eso y que podemos, en el fondo, sacarle el máximo provecho. Pero yo sí creo que ahí es como súper interesante porque es como un poco lo que decía ahí José Ignacio, es como ellos, no sé, tenían una experiencia en Colombia, tenían experiencia en Perú, la están trayendo a Chile. A mí me está pasando lo mismo ahora desde Chile hacia acá a Colombia, y creo que por lo menos, y ha sido una ventaja competitiva de nosotros, por lo menos empezar y tener datos desde un principio, y tener como toda esta historia, como lo hemos hablado en la conversa. Obviamente nuestra historia es mucho más corta que las otras dos, pero
sí creo que a pesar de que en un punto no tengas la capacidad de medirlo, no tengas la capacidad de tomarlo como un todo, como decía Oscar, ok, sí, el NPS es gigante, es multifactorial, y por último decir, me voy a concentrar en estos 3 KPI por los próximos 6 meses, y luego por lo menos tomaré los otros. Así que obviamente el beneficio, y ahí creo que eso sí nos da una ventaja por ser una empresa de tecnología, haber tenido la data desde un principio, que a pesar que quizás no le sacamos en un principio el máximo provecho, eventualmente sí te va a servir y eventualmente te va a ayudar a entender por qué está funcionando tu negocio. Excelente. Tengo acá, bueno, 2 preguntas más que voy a tomar dado el tiempo, y creo que Marisa es la persona indicada, dado que, bueno, como expuso muy bien las diferencias entre lo que es B2B y B2C. Acá nos pregunta Adriana, ¿la emoción es la decisión de compras más relevante en el mundo B2C que B2B? ¿Ya? ¿Es el precio el factor más importante de los clientes B2B? Bueno, ahí Oscar también comentó Oscar, sobre sí. eso. Entonces, bueno, cuéntanos cuál es tu visión, porque se habla harto de que el mundo B2C es mucho más emocional y el mundo B2B más racional. ¿Ya? ¿Qué tanto de eso tiene de verdad? Mirá, la teoría nos dice eso, ¿sí? Sin embargo, atrás de un B2B y atrás de un B2C siempre hay una persona humana. Y todas las personas humanas son racionales, emocionales. Entonces, lo que le diría a Diana es verdad que es un poco más emocional el B2C, pero al haber una persona atrás de un B2B, aunque tenga objetivos numéricos de ingreso, de rentabilidad, siempre va a tener la emoción atrás, que es un poco lo que decía Oscar y lo que decía Gabriel y también Ignacio, ¿no? Entonces, sí, te diría que la teoría dice eso, pero la práctica, me voy con lo que escuchamos esta última hora, es conozcamos al cliente B2B. A veces uno se queda con la teoría o con paradigmas que trae de que esta gente solo decide por plata, y muchas veces, y los muchachos me podrán dar la razón, que uno puede perder una licitación porque hay una referencia mala de una atención, de un reclamo y demás. Entonces, sí, en B2B se decide más por temas racionales, si quieren rentables, pero no queda afuera el tema emocional. No lo descuiden, porque atrás de todo esto hay humanos, aunque en el B2B haya muchas personas que deciden y demás, siempre tienen su lado humano. Súper. Y hay otra pregunta que tiene, porque ahí dice que estamos contra el tiempo, hay varias preguntas bien interesantes, creo que esta, para seguir reforzando ciertos temas que hemos ido hablando. Acá Patricio Polisi dice, se ha hablado poco del desafío particular que tienen los negocios B2B para atender lo que él llama una red de clientes. En una misma cuenta hay decisores, usuarios, algunos casos influyentes, etc. Todos con criterios distintos. Entonces ahí, bueno, Gabriel algo también comentó eso, habla de finanzas muy distinto, obviamente también incluso el que va a armar los good bugs dentro del partner. ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo ven esta red? Que hablan de budget personas, pero bueno, no todos son budget, algunos son usuarios, otros son decisores. ¿Cómo lo ven desde la lógica B2B? ¿Ya? Para obviamente sobre todo poder sumar más partners, que es clave para que también puedan servirles a los clientes finales. Yo solo te podría decir cortito de cómo encararlo, que en este sentido lo que dice Patricio, vos podés encararlo de distintas maneras. Una podría ser, por ejemplo, armar los customer journey por roles y buyer persona, ¿sí? Otra podría ser armarlo completo, ¿sí? Y completo e ir poniendo dónde interviene cada uno de esos distintos interlocutores que nombra Patricio. Entonces, ahí hay que entender eso para ver cómo es conveniente abordarlo, pero por supuesto, como dice Patricio, eso hay que abordarlo. Si puedo complementar ese punto, creo que también es importante entender quién es tu aliado, digamos. O sea, quién es el que le interesa contratar ese servicio, quién es tu contraparte B2B, quién es el que va a liderar el punto y cuál es el poder de decisión que tiene. Y muchas veces a través de él, uno empieza a generar esa alianza, digamos, porque, no sé, muchas veces, oye, ¿es el de abastecimiento o es el usuario o es el financiero? Y al final del día, cuando tú identificas, mira, sabes que por aquí, él es el que tiene el problema, el que tiene el dolor es el que te va a promocionar internamente, ¿vale? Y ahí ganáis gran parte del avance. El problema muchas veces termina siendo cuando es más bien a la fuerza, soy yo medio puche el que quiero entrar, más que me estén viniendo a buscar,
y ahí es difícil entender, pero si tú encuentras cuál es tu promotor interno, creo que las demás figuras también se empiezan a facilitar. Perfecto. Y ahí para agregar una patita nomás, que obviamente ahí ayuda mucho el uso de herramientas tecnológicas donde, no sé, con LinkedIn Sales Navigator puedes tener un mapeo total de la organización, puedes entender quiénes son los tomadores de decisiones, quiénes no, cómo están los cargos. Hay herramientas como Apollo también que te ayudan a generar secuencias específicas y como súper al detalle de puedes darle like a la publicación de esta persona, envíale este artículo al de finanzas de esto que hiciste, entonces como que en el fondo, porque muchas veces uno tiene como la percepción desde afuera, o uno tiene va a depender un poco del tipo de negociación que estés teniendo, pero sí creo que hay herramientas tecnológicas que sin conocer una organización, sin conocer o tener claro bien el sponsor en etapas muy temprano, te pueden ayudar a mapear y a tener un contexto más o menos general y más o menos global, más o menos global de lo que puede ser. Obviamente la relación directa, la comunicación y entender a ese cliente específico te va a ayudar a profundizar mucho mejor en ese contexto. Bueno, perfecto. muchísimas gracias Gabriel, muchísimas gracias Marisa, José Ignacio, Óscar y Sofía. La verdad es que bueno, han salido un montón de ideas, yo creo que se ha cumplido el objetivo, aunque teníamos un tiempo muy acotado, pero han salido temas muy concretos y muy interesantes. Esperamos que haya sido de interés de todos los invitados. Hemos tenido una recepción estupenda, ¿no? Un montón de invitados conectados. Compartiremos el link y nada, muchísimas gracias a todos. Nada más que decir. Súper, excelente. Ahí, bueno, tenemos varias ideas para el próximo webcast. Nos salieron varias Claro. preguntas interesantes ahí que pueden inspirar un segundo. De acuerdo. Así que excelente, buenísimo. Bueno,